¿Qué hay, reyesitas y reyesitas? Mi nombre es Luis Daniel y aunque ustedes no lo crean, fui testigo de Jehová. Les voy a contar esta historia de mi pasado y con esto pues no quiero crear controversia, ya que somos libres de estar en la religión que más nos guste. Hay que recordar que pues todos nacemos limpios de mente y de corazón hasta que llega un momento en tu vida donde te das cuenta y ves las cosas con otra perspectiva. Y esto se da pues cuando tus padres pues mismos te van guiando por el camino de la vida, en donde te van enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Y pues de esta manera así comienza mi historia con los testigos de Jehová. Tenía entre 8 y 9 años de edad, recuerdo vagamente. Me acuerdo que yo llegaba de la escuela entre semana y en una de esas veces mi madre estaba con unas personas en la casa como platicando, como tocando puntos relacionados a cosas para adultos. Yo en ese momento honestamente pues no estaba seguro de qué estaban platicando. Así pasaron los días hasta que recuerdo que un día le pregunté a mi mamá que quién eran esas personas, porque la verdad pues eran personas que yo no conocía, no sabía quién eran, y la verdad pues yo estaba con la curiosidad de saber por qué seguido estaban por ahí. Me empezó a contar que pues eran personas que le venían a dar estudio bíblico, estudio de la Biblia. Ella me empezó a platicar sobre lo que ella estaba aprendiendo, por lo que ella estaba siendo instruida y pues los beneficios que obtenía al estar teniendo ese estudio bíblico. En ese momento ella me empezó a platicar de un libro muy interesante, que por aquí les voy a dejar una imagen de ese libro. Se llama Mi Libro de Historias Bíblicas. La verdad es un libro que narra las historias desde el principio de la creación. En total son 116 historias, la verdad muy maravillosas, muy pintorescas. La verdad es un libro que está muy atractivo ante los ojos de todas las personas y más de los niños, ya que ahí se mostraban imágenes de animales libres en el campo, entre la naturaleza, conviviendo con personas. La verdad que era muy padre ver ese libro. Y pues fue ahí cuando recibí la motivación de parte de mi madre y empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Y aquí es cuando llega el momento en donde comienza esta historia. Por tal motivo les pido que se queden hasta el final del video, porque el final en donde les cuento por qué dejé yo de ser testigo de Jehová. Pues pasó el tiempo y después empecé a asistir a las reuniones, a la congregación donde ellos se reunían para pues hacer de donde nos enseñaban más sobre esto de la Biblia. En ese tiempo eran 3 veces a la semana las que teníamos que acudir a esas reuniones pues para instruirnos más y estar más preparados en cuanto a nuestros conocimientos. Era tan interesante porque la verdad era algo nuevo para mí. La verdad yo nunca en mi vida había asistido a ese tipo de cosas. Entonces era un momento donde la verdad honestamente pues me sentía bien, me sentía a gusto, sentía que la vibra en ese lugar era hermosa, era maravillosa. Así que yo estaba realmente sediento, se dan cuenta, sediento de seguir aprendiendo. Mi corazón tenía esa necesidad de seguir creciendo y seguir siendo parte de esa organización. Hasta que un día decidí hacerme publicador, o para que mejor me entiendan, decidí hacerme predicador de casa en casa o publicador de casa en casa, que viene haciendo lo mismo. Estaba tan obsesionado de lo que nos hacían creer. Por ejemplo, íbamos a tener el privilegio, que es lo que ellos nos recalcaban mucho, de tener vida eterna, de ser protegidos cuando llegue el apocalipsis o el Armagedón, como lo dice la Biblia. Era una situación donde nos pintaban las cosas. Imagínense que te digan que vas a estar en un paraíso, conviviendo con los animales, con los leones, con los tigres, con los cocodrilos, que eso hoy en día no se puede hacer. Ese es algo de la psicología que usan mucho los testigos de Jehová, para que la gente imagine todo eso y más se sienta convencida de que es el camino correcto en el cual tienen que seguir. Pero voy a hacer un paréntesis, porque con el tiempo me di cuenta de que eso solamente era, como les había comentado, era pura psicología. Pero bueno, continuemos. Era tanto mi celo por la organización que me
bauticé cuando tenía aproximadamente 14 años de edad. Estaba tan emocionado ese día. Recuerdo que para mí era como haberme graduado de una universidad a mis 14 años de edad. La verdad fue un momento que pues fue muy importante en mi vida, porque pues yo en ese tiempo estaba tan metido en lo que yo estaba aprendiendo y en esta organización, que para mí hacer eso era lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Ya después del bautismo se me abrieron las puertas a más privilegios dentro de la organización de Jehová, y pues decidí dedicarme al camino del precursorado. Decidí darle tiempo a mi vida, dedicarle mi vida, a mi tiempo a la predicación de casa en casa, en la cual que pues también era una situación que pues yo la veía, wow, no manches, o sea, yo quería transmitir mis conocimientos a otras personas con todo esto. Y sí, como se los dije, yo era de los que iba tocando casa por casa, imagínense. Tuve tantas experiencias, honestamente, dejen platicarles una ahorita que me acuerdo. Pasé de todo. No voy a decir que siempre o era constantemente, pero sí hubo ocasiones donde pues nos abrían la puerta y nos la cerraban en la cara. Ni siquiera alcanzábamos a dar el buenos días porque ya la puerta la teníamos en la nariz. En otra ocasión nos aventaron una cubeta de agua. No nos cayó porque pues de alguna manera no nos lo aventaron directamente a golpe a uno, pero sí, ¿qué quiere decir cuando de alguna manera avientan agua, aunque sea por los lados? Y eso significa váyanse. La verdad fueron situaciones pues muy difíciles en esa época, pero estábamos tan trabajados psicológicamente que nosotros, el que nos hicieran eso era como parte de las tropiezos que podíamos toparnos en el camino. Pero más sin embargo, pues seguía adelante yo con esta carrera. Para la organización, el ser precursor es como una carrera donde tú emprendes la carrera de servirle a Dios, darle el tiempo a Dios. Siendo como precursor, tenemos el privilegio de tener un curso, una reunión que se llama las clases de precursor. Tuve ese otro privilegio de asistir a esas clases. Es una semana completa. Les digo, en ese momento pues sí era padre para mí llegar a ese momento. La verdad, híjole, sí era muy, muy padre, honestamente. Ahí nos daban de comer, nos daban de desayunar. Todo el día, todo el tiempo era realmente pura instrucción, puros temas bíblicos, de todo, cómo seguir aprendiendo para nosotros seguir dándoselo a conocer a las personas. Fíjense que era una etapa muy difícil en ese momento en mi vida, porque yo era pues prácticamente un adolescente. Tenía que participar en la dedicación que yo estaba haciendo a la organización con ser precursor. Aparte tenía que asistir a la escuela. Aparte tenía que lidiar con mi etapa de la adolescencia. Estaba en ese transcurso donde la verdad hay muchos cambios en tu vida, en tu forma de ver las cosas. Por lo mismo, ustedes saben que la adolescencia no es fácil, porque entran muchas confusiones, hay muchas situaciones difíciles. Pero era tanta mi fe con esta organización que me hacía tan fuerte, que logré, a pesar de todo, sacar mi tiempo para todo, para mi escuela, para pues la predicación, y pues para aparte lidiar con mis adolescencias. Pero pues para ya no seguir con esto, para ya no hacer más largo esto, quiero decirles que ya no duré mucho tiempo como precursor. Ahora sí viene el punto clave de esta historia, donde les vuelvo a pedir que no se vayan, porque aquí es el momento donde ustedes van a darse cuenta el por qué yo dejé de ser testigo de Jehová, el por qué yo dejé esta organización y el por qué, ojo, me expulsaron los testigos de Jehová. Yo, estando dentro de la organización de Jehová, empezaba a sentir esas atracciones hacia los hermanos dentro de la comunidad. Imagínense nada más, yo aprendiendo cosas buenas, de respeto, pero mi mente empezaba a distorsionarse con esos malos pensamientos. Cabe mencionar
que pues yo desde que iba en la primaria empezaba a sentir estos sentimientos hacia el sexo, pues entonces fue una etapa muy difícil para mí. Como ya les había comentado anteriormente, estaba en una etapa de mi adolescencia donde tenía muchas confusiones, y dentro de esas confusiones que estaban era de que yo sentía atracción por los hombres fuertemente, así se los digo. Me sentía como encerrado en una celda sin salida, como en una burbuja donde no podía salir, porque si yo salía sabía que venía lo peor para mí. Yo sabía que ante los ojos de Jehová esto no era correcto. Hay un texto de la Biblia que por aquí se los voy a dejar, no se los voy a leer, pero ustedes búsquenlo. Ahí dice muy clarito y muy transparente lo que a Dios o a Jehová o a como tú quieras llamarle no estaba permitido. Y ese era mi miedo a yo salir de esta organización o de esta religión, precisamente porque yo no quería ser destruido en el Armagedón o en el Apocalipsis, como los testigos de Jehová nos lo decían. Era muy difícil, la verdad, esa etapa para mí, era complicada, no podía decirlo a nadie, era algo, la verdad, que, híjole, no tengo ni palabras, no tenía en ese momento ni palabras para decirlo, sacarlo. Simplemente me sentía entre la espada y la pared, porque si yo decía, corría el riesgo a perder lo que yo pensaba en ese momento, en ese tiempo, todas esas maravillosas cosas que Dios nos tenía preparados a nosotros. Tenía el miedo a que ni mi propia familia ni los hermanos de la organización iban a tener ningún tipo de comunicación conmigo. Prácticamente me iba a quedar solo, sin ningún tipo de apoyo. Si saben cómo me sentía. Ya para ese tiempo, para ese momento, mi situación con la organización ya no era la misma. Ese celo que tenía, ese entusiasmo, esas ganas de aprender, esas ganas de salir a predicar, esas ganas de asistir a las reuniones, ya no las sentía. Era complicado ir a las reuniones más a fuerzas que de ganas, ir a predicar más a fuerzas que de ganas, simplemente por cumplir normas o la rutina que teníamos que hacer dentro de la organización. Mi conciencia simplemente me acosaba, me decía que estaba mal, me sentía que estaba siendo hipócrita, algo que a mí no me gusta hacer, me sentía vacío, llegué a llorar solo porque, pues, les digo, ni a mi propia familia podía decírselos. Todo esto era porque yo estaba comenzando, había conocido ya una persona fuera de la organización de Jehová, donde pues se dieron las cosas. Entonces ese fue el motivo realmente donde yo me empezaba a sentir mal, porque pues en pocas palabras estaba llevando doble vida. Yo acá muy de golpes de pecho, muy santito, digámoslo así, o muy estudiante de la Biblia, y acá por el otro lado con una persona de mi mismo sexo, donde estaba cometiendo uno de los pecados más grandes que la Biblia misma lo resalta, pero más sin embargo de este lado sentía que era lo mío, y de este lado sentía que también era lo mío, pero había algo que ya no me cuadraba, había algo como que ya no podía seguir por lo que fuera, ¿no? Así que llegó un momento donde ya no pude más, amigos. Tomé la decisión un día en la reunión, terminando la reunión. Era un día, pues, que la verdad ese día se me hizo eterno, porque yo ese día iba con toda la decisión de acercarme a los ancianos y decirles que tenía un problema y que quería decírselo, porque yo sabía dentro de mí lo que me esperaba. Entonces, pues, al terminar la reunión, busqué a uno de los ancianos, que así se les llaman a las miembros de la organización, o bueno, otro ejemplo, o un pastor, o etcétera, ¿no? Me pasaron normalmente ellos se les llaman comités. Me hicieron un comité, se reunieron todos los ancianos de la congregación a la cual yo asistía, entre ellos pues algunos superintendentes, que es otro cargo que hay dentro de la organización. Y ya estando ahí, era un momento muy difícil, pero era el momento de decir lo que yo sentía y de decir que yo ya no podía seguir en la organización. Estaba
nervioso, estaba llorando sin antes decir lo que tenía que decirles. Volteaba a ver a mi madre y casi llorando, porque estoy casi seguro que ella, yo creo que no quería que yo dijera nada. Y la entiendo, o sea, es mi madre, o sea, ella quería lo mejor para mí. Imagínense el tema de lo que yo les iba a contar, de lo que yo les iba a decir. Fue muy difícil, fue muy complicado, pero ya estando adentro fui muy directo y fui muy claro y les dije: hermanos, me da mucha pena lo que voy a decir, pero les quiero comentar que yo llevo doble vida, que soy homosexual y estoy saliendo con alguien fuera de la organización de mi mismo sexo, y por este motivo yo ya no quiero estar dentro de la organización de Jehová. Fue muy complicado, la verdad. Veía las caras de los hermanos frente a mí, donde estaban como sorprendidos, porque quizás ellos nunca imaginaron que eso era lo que yo les iba a decir. A mí me tenían en un concepto honestamente bueno, porque realmente yo, cuando era testigo de Jehová, era de los buenos, de los que iba para crecimiento, pero las circunstancias pues cambian y pues las cosas no fueron así. Así que pues ellos hicieron todo lo posible con textos bíblicos de convencerme de que yo siguiera, de que continuara, que solamente iban a hacerme se le llama, como si no me equivoco, censura. Me iban a quitar los privilegios por un tiempo, por ejemplo el de publicador. Podía asistir a las reuniones, pero solamente. Pero yo la verdad iba decidido a ya no ir, porque yo de muy dentro de mí yo sabía que mis preferencias homosexuales eran fuertes y que yo no iba a ser muy difícil para mí dejar de tener esas prácticas. Así que pues honestamente, uno que otro de ellos con lágrimas en los ojos, tristes por todos esos privilegios, porque me lo volvieron a decir ahí, que cómo iba a permitir yo dejar perder esas promesas que Jehová nos tiene preparado. Pero honestamente yo estaba tan decidido en dejar la organización por mi estilo de vida que yo tenía. Así que ellos me dijeron que pues la decisión que se iba a tomar es que iba a ser expulsado de la organización, pues por ser homosexual y por no yo querer dejar de tener esas prácticas. La verdad, sí está muy difícil, fue muy difícil, muy complicado, pero créanme que si yo no hubiera aceptado, si yo hubiera seguido ahí, yo creo que hubiera estado peor más adelante, no sé, imagínense, pude haber cometido, no sé, algo más fuerte hecho algo más peor dentro de la organización. Me expulsaron los testigos de Jehová porque yo no quise dejar mis prácticas homosexuales, y ahí fue donde terminó mi historia como testigo de Jehová. El haber sido testigo de Jehová fue una gran experiencia en mi vida y fue un gran aprendizaje, y respeto mucho hoy en día cualquier religión que pueda existir. Lo único que les puedo decir, que yo no volvería a ser testigo de Jehová, porque hoy en día me doy cuenta que es una organización con muchas contradicciones, con muchas cosas que no van realmente a como ellos lo dicen. Su psicología es su éxito de ellos, y las cosas no son así. Hoy en día, digo, con todo respeto lo voy a decir, y como les he venido diciendo durante este video, yo respeto la religión, llámese como se llame, o el tipo de creencias que ustedes puedan tener, pero yo en lo personal, al paso del tiempo, me di cuenta que la religión está en uno. Dios está aquí, Dios está en cualquier lugar, y pues mi religión es esa. No estoy enfocado en que yo soy de esta religión o yo soy de la otra, o sea, honestamente no. Aún así siento a Dios cerca de mí, gracias a Dios. Desde que estoy apartado de la religión, pues Diosito me ha cuidado mucho. Claro que creo en Él, mis oraciones siempre van hacia Él y no me ha dejado de la mano. Me ha dado muchas bendiciones y me ha dado muchas alegrías también, y no tengo religión. Esto es mi punto de vista, se los digo, no es para que ustedes pues puedan tomarlo mal o pensar mal. Para mí, ustedes que me están viendo son mis hermanos, mis amigos, mi todo, porque acuérdense que todos en este mundo somos hermanos. Esta fue mi historia. Si ustedes tienen algo que preguntarme sobre prácticas más adentradas de los testigos de Jehová, pues déjenmelo aquí abajito en la descripción para yo pues tomarlo en cuenta
Y pues claro, como que no, yo si está en mis manos, haré otro video de lo que ustedes quieran saber sobre esta organización. Espero hayan entendido esta parte de mi vida y les haya dejado alguna experiencia o si tienes algo que contarme al respecto, pues soy oídos y ojos y pues estoy abierto a cualquier opinión, a cualquier comentario. Mi gente hermosa, mis reyesitos, mis reyesitas, ha sido un placer haber estado con ustedes y pues ya saben, los veo en un próximo video. Bye bye.